El panadero y el amanecer. En un apacible pueblo rodeado de majestuosas montañas, vivía don Emilio, un panadero venerado por su habilidad para crear las más sublimes delicias horneadas que cualquiera pudiera imaginar. Cada madrugada, cuando el pueblo entero descansaba en la quietud de la noche, don Emilio se levantaba con el primer canto del gallo. Encendía su horno de leña, amasaba la masa con manos expertas y daba forma a cada pieza de pan con amor y dedicación. Una mañana, un joven viajero llamado Daniel llegó al pueblo mientras el cielo apenas comenzaba a iluminarse. Había oído hablar de la panadería de don Emilio y decidió visitarla al amanecer. Al entrar, fue recibido por el cálido aroma del pan recién horneado y la vista de don Emilio trabajando con serenidad. Intrigado por la rutina del panadero, Daniel se atrevió a preguntar, ¿cómo puedes levantarte tan temprano todos los días para hacer lo mismo? ¿No te resulta aburrido? Don Emilio levantó la vista, sonrió con paciencia y, sin dejar de amasar, respondió, ¿aburrido? En absoluto, muchacho. Cada día trae consigo su propia magia, y cada pan que preparo es un reflejo de la gratitud que siento por la vida. Daniel, escéptico, soltó una leve risa. ¿Cómo puede ser algo tan cotidiano y repetitivo tan especial? El panadero, con sus manos cubiertas de harina, se acercó a la ventana y dijo con ternura al joven: «Mira el cielo, hijo». Daniel siguió la mirada de don Emilio y vio cómo el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el horizonte con una paleta de colores que danzaban entre naranjas, rosados y dorados. Era un espectáculo tan efímero como grandioso. «Cada amanecer es único», dijo don Emilio con voz pausada. «Y así como el cielo nunca se pinta igual, el pan que hago cada mañana también es diferente. Pero lo más importante no es el pan en sí, sino el milagro que representa». Daniel frunció el ceño, curioso. ¿Milagro? Don Emilio asintió con calidez y comenzó a explicar: el trigo que uso para la masa nació en los campos, alimentado por el sol y la lluvia. El agua que mezcla los ingredientes recorrió ríos y montañas antes de llegar aquí. La leña que calienta mi horno proviene de árboles que una vez dieron sombra y vida. Incluso mi esfuerzo es parte de algo mayor, un ciclo que conecta a todos los seres. El joven escuchaba, maravillado, mientras el panadero continuaba: cuando preparo el pan, estoy reuniendo los elementos de la tierra, el agua, el fuego y el trabajo humano. Y cuando alguien lo come, no solo se alimenta, sino que recibe un fragmento de este milagro llamado vida. Esa es la verdadera esencia de lo que hago. Daniel permaneció en silencio, reflexionando sobre aquellas palabras. En ese instante, el olor del pan recién horneado lo envolvió por completo. Don Emilio le ofreció una pieza caliente, y el joven la aceptó con gratitud. Al probarla, descubrió que no solo era el pan más delicioso que había comido, sino que ahora entendía el profundo significado que llevaba consigo. Antes de marcharse, Daniel miró al panadero y le dijo: «Gracias, don Emilio. Hoy me llevo mucho más que un pan, me llevo una lección para toda la vida». Don Emilio sonrió con mucha ternura. «Recuerda, muchacho, la vida es como el pan. Puede parecer sencilla, pero si la miras con atención, está hecha de maravillas extraordinarias». A partir de ese día, Daniel viajó por el mundo con una nueva perspectiva. En cada rincón que visitaba, encontraba motivos para agradecer y maravillarse. Y cada vez que comía pan, recordaba las palabras del sabio panadero que le había enseñado a saborear la magia de lo cotidiano. El anciano y la semilla olvidada. En un tranquilo pueblo rodeado de montañas, vivía don Teodoro, un hombre mayor que era conocido por tener la mejor granja de la región. Su huerto producía manzanas, maíz y flores de colores vibrantes que decoraban todo su terreno. Pero don Teodoro era un hombre reservado y solitario.
Nunca permitía que nadie se acercara a su granja, y mucho menos que disfrutara de sus frutos. Todo esto lo he conseguido con mi esfuerzo, decía siempre. No tengo por qué compartirlo con nadie. Un día, mientras revisaba sus cultivos, encontró una vieja caja de madera en un rincón olvidado de su granja. Dentro había una semilla, envuelta en un trozo de papel con una inscripción: «Plántame y aprende el verdadero significado de la abundancia». Don Teodoro, curioso pero incrédulo, decidió plantar la semilla en un rincón del huerto. Cada día la regaba y esperaba, pero nada parecía suceder. Con el tiempo, comenzó a perder interés y volvió a concentrarse en sus otros cultivos. Unos meses después, una terrible tormenta azotó el pueblo. El gran río cercano se desbordó, inundando las tierras y arrasando los huertos de todos los vecinos, incluida la granja de don Teodoro. Al amanecer, salió a inspeccionar los daños y se encontró con una desoladora escena. Sus árboles estaban caídos, sus campos inundados, y su cosecha, destruida. Desesperado, don Teodoro caminó hacia el rincón donde había plantado la semilla olvidada. Para su sorpresa, allí crecía un árbol enorme y frondoso, lleno de frutos resplandecientes que nunca había visto antes. Su tronco parecía brillar bajo el sol, y las ramas estaban repletas de manzanas. El anciano tomó uno de los frutos y, al probarlo, sintió una calidez indescriptible que llenó su corazón. Recordó las palabras en el papel y comprendió su significado. Esa misma tarde, recogió canastos de frutos del árbol y los llevó al pueblo, donde los vecinos se recuperaban de la tormenta. «Esto es para ustedes», dijo don Teodoro con humildad. Los habitantes, incrédulos y agradecidos, aceptaron los frutos. En cuestión de días, la semilla comenzó a germinar en otras partes del pueblo, ya que las personas habían guardado y plantado las semillas de los frutos compartidos. El pueblo entero floreció como nunca, y don Teodoro descubrió una alegría que nunca había experimentado, la alegría de compartir. Desde entonces, la granja de don Teodoro no solo fue conocida por sus cultivos, sino por ser el corazón de una comunidad unida que entendió que la verdadera abundancia no viene de lo que se guarda, sino de lo que se entrega con generosidad. El peso de las opiniones. Carlos era un joven sencillo que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montes y campos. Era conocido por su buen corazón, su honestidad y su disposición a ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, en el pueblo también abundaban las palabras crueles y los críticos gratuitos, que parecían encontrar siempre algo que decir sobre cualquier cosa que hiciera. Una mañana clara y fresca, Carlos decidió llevar a su burro al mercado del pueblo vecino para vender algunos sacos de maíz que había cosechado con mucho esfuerzo. Apenas había salido de su casa, con el burro caminando a su lado, cuando escuchó a dos vecinos que charlaban en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que él los oyera. «Mira a Carlos», dijo uno, «tan tonto que va caminando mientras su burro va vacío. Ni siquiera sabe aprovechar lo que tiene». Carlos, sintiéndose un poco avergonzado, reflexionó por un momento y decidió subirse al burro para evitar dar esa impresión. Con cuidado acomodó los sacos y montó al animal, pensando que así no habría motivo para más críticas. No había avanzado mucho cuando se cruzó con un grupo de mujeres que caminaban cargando canastas de frutas. Al verlo, comenzaron a reírse entre ellas. «¡Qué vergüenza!», exclamó una de ellas. «Un hombre tan grande y fuerte montado en el burro mientras el pobre animal tiene que cargar con su peso. ¿No tiene corazón?». El comentario hirió a Carlos como una espina. Bajó del burro apresuradamente, pensando que tal vez estaban en lo cierto. Decidió cargar los sacos sobre sus hombros mientras caminaba junto al burro, que ahora iba libre de peso. A medida que avanzaba por el camino, se encontró con un grupo de jóvenes que jugaban a la sombra de un árbol. «Y miren eso», gritó uno de ellos, señalando a Carlos. «¿Qué clase de burro tiene un dueño que carga los sacos en lugar de usarlo? ¡Qué desperdicio!».
Agotado física y emocionalmente, Carlos finalmente llegó al mercado. Dejó al burro en libertad y se sentó bajo la sombra de un gran árbol, secándose el sudor de la frente. Mientras descansaba, un anciano vendedor se le acercó. Este hombre, de ojos brillantes y voz calmada, le preguntó: ¿Por qué luces tan agobiado, Carlos? Carlos suspiró y le contó todo lo que había ocurrido en el camino, desde las críticas iniciales hasta la absurda idea de cargar al burro. El anciano escuchó atentamente y, cuando Carlos terminó, le sonrió con comprensión. «Mira, muchacho», dijo el anciano, poniéndole una mano en el hombro, «no importa lo que hagas, siempre habrá alguien que tenga algo que decir. Si intentas complacer a todos, al final terminarás cargando no solo al burro, sino también el peso de las opiniones de los demás. Lo importante es que vivas de acuerdo con lo que tú consideras correcto. La paz no viene de lo que digan los demás, sino de estar en armonía contigo mismo». Esas palabras resonaron profundamente en Carlos. Reflexionó durante un buen rato y, finalmente, se levantó decidido. Desde ese día, Carlos se prometió vivir según sus propios principios y dejar de preocuparse tanto por las opiniones ajenas. Poco a poco, descubrió que, mientras él se sintiera en paz con sus decisiones, las palabras de los demás dejaban de tener poder sobre él. Y así, Carlos aprendió que la clave para una vida plena no está en agradar a todos, sino en ser fiel a uno mismo. A partir de entonces, caminó por los caminos del pueblo con una sonrisa tranquila y una confianza que nadie podía arrebatarle. Si intentas complacer a todos, terminarás perdiendo el rumbo de tu propia vida. Haz lo que consideres correcto y no cargues con el peso de las opiniones ajenas. Suscríbete y comenta si te gustaron estas historias, para nosotros será un placer.